¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al siguiente set de TCG, que es el Ghost from the Past. En el video vamos a revisar todas sus cartas, vamos a revisar las razones, ausencias, mi opinión de este mismo, mi consejo sobre cómo aproximarse a este y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Ghost from the Past es el tan esperado producto de reimpresiones de marzo-abril de este año. Está planeado para ser entregado el día 16 de abril. Su MSRP, es decir, precio promedio o sugerido, es de $15 por caja. Cada una de estas cajas va a estar entregando 3 sobres. Cada uno de estos 3 sobres va a estar entregando 5 cartas, por lo que cada caja va a entregar 15 cartas. Este es un set de 132 cartas diferentes, y estas cartas se pueden romper de dos formas. Uno es por rareza, en las cuales se están dividiendo en 5 cartas de rareza Ghost y 127 de rareza Ultra, o por el estado de las cartas, es decir, si son cartas nuevas o son reimpresiones, con los cuales se estarían rompiendo en 45 cartas nuevas y 87 cartas que hacen su debut. Vamos a revisar todas las cartas que se van a estar entregando con este set, en conjunto algunas notas, cosas que llamaron mi atención, ausencias y mucho más. Para esta primera sección tenemos las cartas que aparecieron en el Selection 10. No hay nada que mencionar específicamente de estas, solamente estamos mostrando las cartas nuevas tal cual. Las reimpresiones y ausencias de lo que dio el set en Japón las mencionaremos más adelante. Solo vale la pena hacer la nota de algunas cartas como los complementos de los Onavalon, que no sabemos cuándo aparecerán puesto que llegaron en el Premium Pack 2021 en OCG y es un set que no pasa a TCG de forma fija. La ausencia de Temp Waller para los Time Thief, la cual ni siquiera ha hecho su debut en Japón, solamente está anunciada, y por último la ausencia de Ciel de los Holy Knight, ahora llamados Starry Knight, que llegará en Lightning Overdrive. Fuera de eso, pasan todas las cartas que hicieron su debut en este set directamente a TCG. Para la siguiente tenemos las cartas del reestructurado del Dragonity Drive y no hay mucho que decir de las mismas. Las 8 cartas que debutaron en el set se acabaron implementando en este. Valdría la pena mencionar la ausencia de Gizarm, el promo de la Jump, que todavía no sabemos dónde va a ser entregado, pero las demás cartas están llegando aquí. Haremos las notas correspondientes al respecto en la parte del análisis. Para las importaciones que no esperábamos de ninguna forma, tuvimos 2 de la Legendary Gold Box, este set que hizo su debut en OCG en diciembre de 2019 y que entregó cartas infames como Red Eyes Dark Dragoon. La aparición de estas 2 cartas es excelente porque reduce el número de las cartas que faltan por importar y que todavía tenemos algunas que podrían cambiar algunas estrategias, como el Utopic Future Dragon o el Decode Talker Hit Soul. Estas son todas las cartas que hacen su debut. Para las cartas que se están reimprimiendo, vamos a revisar las cartas que se están entregando para poder complementar todas las cartas nuevas. Primero tenemos los complementos, que de hecho muchas de estas cartas aparecieron en el Selection 10 de OCG. Cartas como Handmaiden, la Balbal Dragon, Molten Conduction Field, Eleopolis o la Heavenly Spheres. No obstante, para las cartas Hieratic se están dando muchísimas reimpresiones, algunas afortunadas como es el caso del Hieratic Dragon of Eset y Hieratic Seal of Convocation, cartas que forman parte de muchísimos combos que hemos visto con el arquetipo de Abhis, y considerando que estamos cercanos al lanzamiento de estos, podrían ser cartas que serán caras y muy buscadas. Algunas otras como la Heavenly Spheres, que es muy utilizada en Dragon Link, incluso a múltiplos, lo que le hace una excelente reimpresión, e incluso la reimpresión de Heliopolis o de King Hatum, que de vez en vez son cartas muy buscadas por los jugadores de arquetipos de tipo dragón, o en general, al ser cartas genéricas, no se sienten que estén de más. Las demás se podrían cuestionar mucho, pero lo iremos mencionando en la parte del análisis. Por la parte de las cartas Time Thief es de lo más peculiar porque se están reimprimiendo todas las cartas Time Thief que existen actualmente en TCG, lo cual dependiendo su relación con las cartas Time Thief será el recibimiento. Si les gusta el arquetipo, sea que lo tengan o que han buscado una oportunidad de obtenerlo, es ideal. Llegan incluso con rarezas muy buenas en Ultra, pero si el arquetipo les es indiferente, aparecen problemas, como que las cartas son muy accesibles, siendo comunes y teniendo reimpresiones en rarezas superiores, pero no es siquiera un arquetipo caro, y la elección de este para recibir el trato de reimpresión por completo es extraño. Se puede justificar por ser un original de TCG y tener cartas en el Selection 10, pero algunas ni siquiera se usan y están utilizando espacios valiosos que podrían acabar de utilizarse en otras cartas mucho más necesarias. Luego tenemos los 3 espacios de los dragones de luz, y estas selecciones son verdaderamente lamentables. Vistas desde un punto de vista de poder ofrecer opciones para poder complementar a los Starry Knight, tiene sentido, pero se siente demasiado el poner 3 cartas para este fin. Seiyaru y el Arcbrave son las que se podrían justificar, siendo la carta en la cual está basado el monstruo jefe de dicho arquetipo y el mejor blanco secundario para poder utilizar con la estrategia, pero por la parte de Hyosanryu es simplemente una carta que acaba ocupando un lugar que no debió de usar en primer lugar. Es una carta que despierta la nostalgia, pero esta pudo haber aparecido fácilmente en un OTS, no en un espacio tan valioso como lo es el producto de reimpresiones de marzo-abril. Para los complementos de Dragonity solamente se nos están entregando 2, siendo Phalanx y Miss Valley Baby Rock. Baby Rock es una excelente elección considerando que la carta tiene 11 años y solamente existía de rareza de Dual Terminal o de Hidden Arsenal, y considerando lo esencial que es para la estrategia de Dragonity, es una excelente elección. Por la parte de Phalanx se puede cuestionar considerando que la carta cuenta con 3 reimpresiones, aunque con la popularidad de Dragon Link se hizo una carta un tanto más costosa de lo que debería de ser, por lo que son elecciones adecuadas. Por último, tenemos
tenemos Resonator, Engine y Call, que complementan la estrategia de los Red Dragon Arcfiend. No hay mucho que decir de estas. Una es su rota y era una carta que no había sido reimpresa en 4 años, por lo que no es una mala elección. Y por la parte de Engine, aun cuando tenía 7 años sin una reimpresión, no es una carta que se utiliza en la estrategia, por lo que simplemente acaba ocupando un espacio que otra carta genérica o que incluso otras cartas temáticas pudieron acabar utilizando. Solo como un dato general, las cartas que acabaron estando ausentes de complementos que sí aparecieron en Selection 10, pero que no están apareciendo en este set fueron Farolane, Brionac, Trishula, Kaleidoscope, Cypher Dragon y Unexpected Die, que considerando reimpresiones de los últimos años o incluso de sets recientes como Maximum Gold, no son cartas muy buscadas o caras, así que no hay mucho más que agregar por este aspecto. Ahora vamos con las cartas que son reimpresas pero que no tienen que ver con el lanzamiento de las cartas del Selection 10 o del Structure Deck del Dragonity Drive. Primero tenemos 4 cartas Madolche, de las cuales el incremento de rareza de Petting Cesar por fin está dándose, una carta que no solo llevó su deck al siguiente nivel, sino que vimos uso en otros decks como Adamancipator y que por alguna razón cuando fue reimpresa en la Megalata no obtuvo un incremento de rareza, sino que llegó incluso en la más baja siendo común. Fresh Start no era una carta que se mereciera el incremento, pero no está de más para los jugadores. Lo que acaba llamando la atención es la reimpresión de Chateau, que fue reimpresa en Maximum Gold y de nuevo aquí, siendo apenas 5 meses de diferencia entre los lanzamientos del set, lo cual no sería un problema de no ser porque Queen Tiramisu es una carta que la necesita con desesperación, y no se dio esta misma. Incluso Chateau solamente se ve a una copia, quizás a 2 en algunas listas, pero esto lo hace incluso una elección mucho más extraña. Luego tenemos la aparición de 2 cartas monarcas. Megatéstalos es una elección increíble, previamente solamente en rareza secreta, aun con una reimpresión no dejaba de ser una carta costosa aun cuando no es de las principales de la estrategia. Es muy buena como una carta en solitario. Por la parte de Monarch Erupt comparte la lógica de Chateau, es una carta que fue reimpresa en Maximum Gold y no hay una buena explicación del por qué está reapareciendo aquí. Se pudo haber dado un incremento de rareza a una carta que fuera más popular para la estrategia, como lo es Prime Monarch o Panteísmo, y simplemente se acaban entregando cartas repetidas. Con un movimiento significativo de True Draco en nuestra más reciente lista, esto pudo haber sido justificado y hubiera sido una carta muy buscada, pero no tuvimos nada parecido como para poder estar justificando esto. Luego tenemos la impresión de 3 cartas Cosmo que complementan las cartas entregadas en Maximum Gold, siendo Dark Destroyer y Cosmo Town. Las elecciones de estas fueron muy buenas. Se pudo haber agregado o cambiado Dark Lady o Cosmojo por la Farm Girl para poder hacer en general mucho más accesible el arquetipo en todo aspecto, pero en definitiva son elecciones excelentes para los jugadores. Ojalá esto sea el presagio de soporte en el futuro, pero haremos las notas correspondientes en unos momentos. Para las cartas Metal Foes prácticamente se entregaron todas las cartas necesarias viejas. Se acabaron reimprimiendo los de Vainilla, Bismugear, Fusion, las trampas, Orichalc y Mithrilium. De las cartas que vemos usualmente en las bases solamente hicieron falta Alcahest y Full Metal Foes Fusion, pero considerando que no son cartas que se usan a más de 2 copias, incluso solamente a una, son elecciones interesantes. Cualquiera que quiera incrementar la rareza de su base Metal Foes o que quiera unirse al arquetipo, no hay un mejor momento de hacerlo. Las 2 cartas Salamangreat merecían un buen incremento de rareza. Siempre fue algo extraño que otras cartas como Maul tuvieran rareza super de OTS y que cartas tan fundamentales como estas no tuvieran un trato similar. Con esto por fin se les entrega un poco de justicia. Las siguientes no son específicamente de Salamangreat, pero debido a su estrecha relación podrían explicar fácilmente esto, que son Backup Secretary, Update Jammer y Splash Mage. Backup Secretary es muy genérica, pero es un excelente extender en las estrategias de Cyber. Salamangreat no es la excepción a esto. Update Jammer y Splash Mage son cartas muy conocidas para poder subir la escalera de Link y poder llegar al Access Code Talker, incluso por momentos poder atacar 2 veces con este. Son cartas que se merecían su incremento de rareza y que incluso las mencionamos en el análisis del OTS 15, que estas hubieran sido mejores elecciones y justamente se están dando aquí. Vale la pena tener esto en mente porque no sería difícil que muchas de las cartas raras que se están entregando aquí pudieran tener complementos muy valiosos en el futuro. También lo vamos a mencionar en un momento en el análisis, pero ya vale la pena hacer la nota. Gigantes y Tackle Crusader son cartas para la estrategia de Emancipator, lo cual podría estar dándonos una idea de que es un set que se entrega fuera de tiempo, puesto que si bien siguen siendo útiles como extenders, cartas tipo tech, el tiempo de entrega es pésimo. Aún hay jugadores dedicados a Emancipator, pero nada como cuando aún tenían a Block Dragon. No obstante, vamos a estar haciendo la misma nota de que podrían llegar a ser importantes con los complementos correctos en el futuro. Emergence y Teleport es una de las cartas que ya sabíamos que aparecerían por el video de promoción de Konami. Es una excelente carta que reciba reimpresión, considerando que esta carta no tenía una desde hace 5 años. Aún estando limitada, se hacía difícil poder obtenerla en una rareza decente sin estar gastando de más. Un movimiento en la lista hubiera hecho esta carta mucho más atractiva, pero no le quita que es de esas cartas que tendrán valor no importa qué. Recover, sea por Emancipator o como un blanco de Emergence y Teleport, es una carta increíble que en diversas estrategias puede significar un robo, una extensión e incluso para muchos decks, el acceso a cartas que no deberían de utilizar en primer lugar, como lo es Naturia Beast. Aun cuando la carta existía en común, tener una versión foil era un tanto más costoso de lo que debería. Es otra buena elección. El Armed Dragon nivel 10 y el Dark Requiem Exi Dragon, 2 de las 3 cartas que aparecieron en rareza Ultimate en el OTS 15. Son extrañas de que aparezcan considerando lo mencionado, pero si algún jugador quería acceder a estas sin considerar las anteriores reimpresiones, se hace bastante lógico. Requiem se pudo haber ahorrado considerando que fue reimpresa en los Hero Decks hace no mucho tiempo. Luego tenemos la entrega de
3 cartas que solamente eran caras debido a la edad, el arquetipo al que se conectan o simplemente por no tener una reimpresión, y son el Dragon Knight, Dracoequist, el Meteor Black Comet Dragon y el Buster Dragon. Estas 3 cartas para sus estrategias hogar son necesarias. Coincide que 2 de estas son de arquetipos que incluso vimos en el anime, haciendo las cartas mucho más costosas de lo que deberían de ser. Es excelente para cualquier jugador que hubiera querido dichas cartas y no se verán obligados a gastar de más para estas cartas tan necesarias, pero que no son relevantes para el meta de ninguna forma y por ende no está justificado el costo. Evil Thorn es una carta extraña, no hay algo claro de para qué esta carta se está entregando. Un buen candidato pueden ser los Onavalon. De no ser así, es una carta que se hace cara de vez en vez, considerando que se debe utilizar a 3 copias en cualquier estrategia que la decida poner. Luego tenemos algunas con algunas explicaciones simples, como Photon Thrasher, que es precisamente para el soporte Galaxy. Raid Raptor Tribute Lanius es el complemento de Phantom Rage y de Raid Raptor, es una carta confirmada desde el anuncio del set. Phantom Knight's Fog Blade es la misma situación de Tribute Lanius. Danger Thunderbird es una extraña elección, se siente aleatoria, pero esto es algo similar a lo que vimos con Jackalope en el Battles of Legend. Aunque si esto se llega a volver una tendencia, se podrían entregar todas las cartas Danger en diferentes sets para que muchos jugadores puedan conseguirlas casi de forma indirecta. Y por último, Terror of Trishula. Es extraño considerando que fue entregada hace 2 meses, pero puede que sea de esas cartas que debido a la rareza entregada en EUCG, quieren que estas cartas tengan una rareza más alta y que puedan estar a la par. También de una forma simple es para poder promocionar el producto. Y por último tenemos las cartas que no tienen en realidad una explicación lógica. Tenemos Mind Mole, que esta podría estarse justificando por el uso de Rescue Cat en conjunto a algunas estrategias de los Tri Brigade. Artifact Durendal es una carta que no hemos visto su uso en muchísimo tiempo. Actualmente no hay una estrategia de rango 5 que la pueda estar utilizando de forma cómoda. Salvage podría estar justificado considerando que fue entregada en el Structure Deck de los Ice Barrier. Es una carta genérica que de hecho no existía en una rareza tan alta, pero se siente demasiado pronto considerando lo mismo del Structure Deck. Gear Town tiene muchísimo que no vemos soporte de Ancient Gear. Esto podría ser un buen presagio, pero también está en las notas que vamos a estar haciendo. Oyama Country llama mucho la atención porque se está dando esta carta a su campo, la cual no es una carta costosa, no es una carta tan rara, o al menos si la comparamos con Red o con Blue, son cartas que sí necesitan esa misma reimpresión. Miracle Synchro Fusion no tiene buena explicación a menos de que sea el complemento de Dracoequist. Mask Change y Mask Change 2, muchos jugadores consideran que es un guiño de soporte Hero, específicamente los Masked Hero de main deck, pero no tuvimos nada el año anterior, por lo que no podríamos asegurarlo. Exi Burst es una carta orientada a arquetipos de Exi de rango 6 o superior, orientada a poder castigar el back row. Orchestrated Return es una carta que no fue reimpresa cuando el arquetipo era el más dominante por mucho, pero se agradece muchísimo que esté aquí. También muchos jugadores desean que sea un guiño de que Harp Horror va a poder salir en la siguiente lista. Royal Prison es una carta Floodgate entregada hace 9 años, por lo que es una excelente reimpresión, aunque esta no ha visto juego en ningún punto. Incluso, considerando que el meta al que vamos a entrar no tiene mucho que ver con el cementerio, se siente como un momento tardío. Y por último, Evil Image, la carta a perseguir del set, una carta de side deck de increíble importancia. No tuvimos su reimpresión en rareza común en el Structure Deck de las Charmer y por fin se está entregando aquí. Es por mucho la carta que más jugadores querrán sin considerarlas de rareza Ghost. Y habiendo mencionado estas mismas, primero tenemos a Dark Magician, que pinta para ser la de mayor valor de colección, considerando que es directamente la carta principal en una rareza muy específica. Luego tenemos al Blue Eyes Alternative White Dragon, al ser la mejor carta actual de los decks de Blue Eyes, también será increíblemente buscada y valiosa. Por la parte del Crystal Wing Synchro Dragon, es una elección extraña, considerando que Clear Wing existe también en rareza Ghost, es lógico del por qué se está dando, pero considerando que fue la última en ser revelada, se siente extraña o que muchas otras cartas pudieron tomar este lugar. No deja de ser un monstruo genérico que ha encontrado su camino de vuelta al meta una y otra vez, y en general es una buena elección. No sería raro que incluso con la entrega del siguiente Legendary Duelist, que nos va a entregar cartas Speedroid, se hiciera una carta muy popular, aunque por ahora esto solo es una conjetura. Firewall Dragon entregando no solamente su errata, sino un nuevo artwork. Llama la atención que la carta no es accesible, por lo que tendremos que esperar a ver cuándo entregarán la versión para la mayoría de los jugadores, más cuando necesitamos la errata. Y por último, el Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, una carta de increíble poder que ha sido usada de vez en vez en estrategias competitivas. Está bien colocada en el aspecto de tener cierta relación con uno de los personajes más reconocidos, y en caso de que gane protagonismo en el meta, es posiblemente la carta que podría explotar de forma más simple en precio, considerando sus efectos y lo que podría llegar a entregar a una estrategia que lo pueda utilizar bien. Eso cubre toda la información respecto a las cartas. Ahora vamos a pasar un poco a la parte del análisis. Primero vamos a mencionar las partes buenas de este set. Lo primero es que este set le está dando un increíble trato a los jugadores coleccionistas y a los que están en un bajo presupuesto. Por la parte de las cartas de colección, que son específicamente las de rareza Ghost, el hecho de que estén regresando después de tanto tiempo las hacen cartas increíblemente costosas. Anteriormente teníamos muchas selecciones que no se acababa de entender del por qué se estaba dando este trato, pero para las cartas que hemos tenido recientemente son cartas muy simbólicas, cartas que prácticamente cualquier persona que ha tocado el juego en cualquier capacidad puede reconocer, y en general son cartas de un increíble valor de colección. Otro aspecto increíble es que le está dando incrementos de rareza a muchísimas cartas que por muchos momentos se pueden sentir aleatorias, pero muchas de estas cartas no tendrían forma de estar alcanzando semejantes rarezas. Dos ejemplos simples de esto tenemos Gear Town y Salvage. Son cartas un tanto viejas, un tanto genéricas para algunas estrategias, pero que aún considerando
considerando la edad de estas cartas en el juego, no tenían una rareza tan alta, y considerando que son 127 cartas diferentes, va a ser muy difícil que un jugador no pueda encontrar algo de valor aquí, y muy seguramente va a encontrar un muy buen incremento de rareza que va a poder complementar algún deck. Está entregando muy buenas reimpresiones a cartas que solamente son caras porque no habían tenido una reimpresión y que de alguna forma están relacionadas con arquetipos del anime. Específicamente el Buster Dragon y el Black Comet son cartas que detenían a muchos jugadores de acercarse a estas mismas estrategias, y ya que pertenecen a un mercado secundario, es decir que nunca van a estar relacionadas con el meta, eran cartas que eran costosas simplemente por eso mismo. Lastimosamente también acaba destrozando el valor de estas mismas cartas, pero es mucho mejor que estas cartas estén perdiendo valor porque se hacen mucho más accesibles, se hace mucho más fácil de poder acceder a dichas estrategias, a que conserven su valor anterior, y que precisamente por esto muchos jugadores que se están acercando a arquetipos del anime no los pudieran obtener. Si les gustan los arquetipos de Hieratic, de Madolche, de Metal Foes y de Time Thief, no hay una mejor oportunidad para poderse unir a estos arquetipos, específicamente porque van a ser arquetipos muy baratos y van a tener una rareza muy alta. Y por último, la importación del Red Supernova Dragon y del Shooting Star TG son cartas muy buenas, son cartas que de hecho no esperábamos. Se siente muy extraño que estén llegando aquí, pero son cartas que son muy agradecidas. Hay muchos jugadores que estaban esperando estas cartas para poder acabar sus estrategias, para poder estar avanzando por estas mismas. Al mismo tiempo de ese set de OCG, hay muchas otras cartas que podrían cambiar el panorama competitivo. Y aun cuando hay otras cartas como la de DDD que todavía hace falta que nos llegue, esto está restando cartas y nos estamos acercando cada vez más a que nos puedan dar las que sí podrían estar cambiando el formato de una forma u otra. Y por último, el Ghost from the Past nos está pasando todas las cartas que hicieron su debut en el Selection 10. Esto es algo muy importante debido a la forma en que TCG está pasando las cartas desde OCG. Muchas veces, ya que muchos de los sets no nos llegan tal cual a nosotros, acaban rompiendo estas, y hay muchas cartas que se acaban perdiendo en el tiempo y nos llegan muchos años tarde, cuando ya no tienen relevancia, llegan en rarezas muy bajas, cuando fueron originalmente impresas en rarezas considerable, y muchos casos más. El año pasado tuvimos algo similar con el Duel Overload, que se nos importaron todas las cartas del Link Brains Pack. Para esta ocasión, para el Selection 10, se nos estuvo pasando un set que no tuvo relevancia competitiva de ninguna forma, pero esto simplemente se queda para el futuro y nos podrían estar importando sets completos, y esto es algo excelente para todos los jugadores de TCG. Para las cosas malas que tiene este set es que no hay ninguna carta que perseguir. De las 127 cartas que son accesibles, quitando las cartas de rareza Ghost, porque solamente los coleccionistas y los que tengan acceso a abrir cajas y cajas de este mismo van a poder estar obteniendo, de las 127 cartas solamente tenemos una que va a ser perseguida por la mayoría de los jugadores, y este es Evenly Match. Esto se podría llegar a modificar si por ejemplo están jugando Dragon Link y van a estar buscando las cartas Dragonity, o si hay algunas cartas que podrían estar incrementando rareza para sus estrategias, como en mi caso Mask Change y Mask Change 2 son cartas que voy a estar buscando. Pero fuera de eso, y considerando que son 127 cartas y solamente hay una que los jugadores van a estar buscando de forma activa, se siente como algo muy pobre. A diferencia del año pasado, no se nos entregaron complementos para que pudiéramos estar acabando estrategias competitivas. Cuando fue entregado Duel Overload, teníamos la sombra de que Dinosaurios, Madolche y Cyber Dragon solamente necesitaban unas cuantas reimpresiones para que se pudieran hacer estrategias competitivas muy accesibles, y estas mismas sí se acabaron dando. En el transcurso del año incluso se acabaron dando otras reimpresiones que pudieron hacerlo incluso más fácil de obtener, pero para este set no se está dando nada que se parezca. La única carta que podría calificar para esto es la Heavenly Spheres, pero está muy orientado a Dragon Link, e incluso ya que estoy mencionando Dragon Link, solamente se están entregando las cartas Dragonity que prometen llevarlo al siguiente nivel, facilitando combos de solamente una carta. El problema es la ausencia de esto mismo. No tenemos cartas que puedan estar complementando otras estrategias. La única carta que tiene esta misma lógica es Evenly Match, y es en realidad una carta de side deck. Es una carta muy genérica, por lo cual está fallando en este aspecto. Otra cosa hubiera sido si se hubieran entregado, por ejemplo, para Dragon Link, la Dragon Maid Chamber o quizás el Chaotic Ruler. Quizás se pueda estar justificando para otras estrategias como Adamantipator o de Salamangreat, que se están entregando cartas de tipo tech e incrementos de rareza. Pero incluso considerando esto, queda muy mal el producto, porque se nos debieron haber entregado las cartas Adamantipator para que más jugadores se pudieran unir a esta estrategia, y por la parte de Salamangreat se nos debió haber entregado el Access Code Talker, que es una carta que la mayoría de los jugadores de Salamangreat les hace falta. Podríamos hacer un video entero del maltrato que obtuvo Dragonity cuando se estuvo pasando a TCG, y se hizo de tan mala forma que incluso podríamos ver que Pendulum Evolution, un Structure Deck de hace unos años, es la forma en que se tiene que estar haciendo, que simplemente el Structure Deck se haga una caja en solitario y que se entreguen complementos. Lo que me voy a limitar a mencionar en esta sección es que una increíble estrategia de Rogue, que de hecho es bastante popular considerando que es un reestructurado, hubiera sido una muy buena entrada para muchos jugadores, y esto se acabó convirtiendo en una caja y se hace muy difícil de poder obtener las cartas. A favor de este mismo set, va a ser mucho más sencillo que obtener las cartas de Infernoble Knight que vimos el año pasado en Toon Chaos, pero no le quita que se acabó modificando con un Structure Deck, una entrada al juego muy baja se acabó convirtiendo en una caja, y simplemente se hace que los jugadores tengan muchos más problemas, que acaben gastando más sin una muy buena razón. La decisión de haber incluido a Hyosanryu en este set fue horrible, por decirlo menos. Lo voy a
explicar un poco más en las buenas ideas que están mal ejecutadas, pero no puede ser que se nos esté entregando un monstruo de vainilla en esta era del juego. Sí se pueden estar entregando estos monstruos cuando son precisamente el rostro de la estrategia, para decks como Skull Servant, Blue Eyes, Dark Magician y muchos otros, pero el hecho de que se nos esté entregando una carta que podría ser utilizada en conjunto de otras cartas es algo que no se debería de estar dando. Y por último, no se nos está entregando nada que pudiera estar modificando el formato. Sí se nos están dando cartas para Dragon Link, pero estas cartas ya sabíamos desde hace meses que se podrían estar entregando. No se nos dio nada como algún complemento para alguna estrategia de Tier 2, alguna importación importante que pudiera estar cambiando el rostro del meta. Esto incluso simplemente está empujando a que los jugadores tengan que estar jugando Dragon Link. En contra de este mismo aspecto, los resultados de los torneos han sido bastante variados y Dragon Link ni siquiera es la cabeza del meta. Es un muy buen contendiente, pero no se puede coronar como el rey. Pero precisamente por la ausencia de este tipo de cartas, el set va a acabar teniendo un impacto tan bueno como el de los Legendary Duelist 1 y 2, Dragons of Legend The Complete Series, el Structure Deck de las Charmed o de los Ice Barrier, sets que pasaron sin pena ni gloria para la mayoría de los jugadores. Para lo que estoy considerando que son ausencias, las cartas que se nos entregaron en rareza Ghost Rare también debieron haber sido entregadas de rareza Ultra. Esto específicamente hablando por el link del Black Luster Soldier. Esta carta se hizo muy costosa de la noche a la mañana simplemente porque acabó siendo la carta original más potente y que no iba a tener una reimpresión en muchísimo tiempo. Es una carta que ha tenido juego competitivo de vez en vez y que afortunadamente ni siquiera ha sido una carta que pueda definir un formato. Aún con esto tiene un precio ridículo. A esto se le va sumando el hecho de que Firewall Dragon está llegando con una nueva errata y fue liberada hace no mucho, o prácticamente va a ser liberada en unos días, y el hecho de que solamente se puede estar consiguiendo la nueva versión en una rareza tan alta como lo es la Ghost Rare va a entorpecer muchísimo esto. En contra de este argumento van a tener que lanzar una versión de Firewall Dragon para que más jugadores lo puedan obtener, para que no se hagan jugadas ilegales en el futuro y mucho más, pero el hecho de que no se hubieran entregado estas cartas se siente una ausencia por completo. Hubiera sido mucho mejor que los jugadores hubieran tenido que soportar una reimpresión de Dark Magician, pero a cambio van a estar entregando estas dos cartas, una con errata y una carta increíblemente buscada por la mayoría de los jugadores, que lo que nos acabaron entregando, una reimpresión de Gyosanryu. Tenemos la ausencia absoluta de cartas importantes de los sets principales del año pasado, y es una ausencia verdaderamente grave porque el producto de reimpresiones de marzo-abril, una de sus características principales es que nos está entregando este tipo de cartas, y teníamos muy buenos candidatos que hubieran cambiado el rostro y la percepción de este set. Muchos jugadores estábamos esperando que nos entregaran algunas cartas de Ignition Assault, de Eternity Code, quizás incluso de Rise of the Duelist, pero incluso solamente comprometiéndonos con los primeros dos sets, que es Ignition Assault y de Eternity Code, imaginen lo diferente que sería la percepción si supiéramos que además de Evenly Match, que es la única carta a perseguir, se nos hubiera confirmado que llega Lightning Storm, Access Code Talker, Dragon Maid Chamber y posiblemente el Archosaur Animadorn. Pasa de ser solamente una carta a perseguir a 5 cartas. Algunas de estas cartas son muy genéricas como Access Code Talker, o incluso cuando no son tan genéricas en el caso de la Dragon Maid y de la misma carta de los dinosaurios, son cartas muy costosas que podrían estarles devolviendo el valor de su caja, pueden estarlas cambiando, pueden estarlas vendiendo y en general hacen ver mucho mejor este producto. La ausencia de cartas de este tipo es algo muy grave. Siguiendo con el punto anterior, muchos jugadores también estábamos esperando que viéramos complementos de constructores de decks, específicamente de Secret Slayers para las cartas de Edley. Si se hubiera aquí entregado una reimpresión de Sanguine, de Black Awakening o de Curse Edland, hubiera sido un set increíblemente superior y hubiera hecho que muchos más jugadores se pudieran unir al juego competitivo. La ausencia de estas mismas cartas va a estar jugando a favor de sets en el futuro y es una nota que vamos a hacer en unos momentos, pero el hecho de que nada de esto se esté dando en este mismo set se siente como una ausencia por completo y acaba dañando el valor en general. No tuvimos importaciones de peso. Esto ya lo había mencionado un poco cuando estaba hablando de que no teníamos cartas que hubieran cambiado el panorama competitivo, pero es algo que se siente muy extraño. Esto no es en sí una característica que deban de tener los productos de reimpresiones de marzo-abril, pero si consideramos lo que vimos en el último set, que fue el Duel Overload, este nos entregó cartas de increíble impacto competitivo. Crystron Halqifibrax fue una carta que aterrorizó OCG hasta que esta carta se fue limitada y muchos de sus complementos se fueron prohibidos. Predaplant Berta Anaconda hasta el día de hoy es una carta que muchos jugadores están pidiendo que se vaya prohibida, e incluso Union Carrier, que también hizo su debut en este set, ya es una carta que está prohibida. El hecho de que no tuviéramos algo así se siente por completo como una ausencia. Incluso no tiene que ser una carta tan específica, tan orientada a algún arquetipo. Todavía existen cartas que van a cambiar el juego competitivo de un momento a otro. Crossout Designator es una carta que muchos jugadores hemos estado esperando. Hay muchos decks que van a ganar increíble potencia cuando se esté importando y no tenemos idea de cuándo pueda estar llegando. El hecho de que se hubiera incluido esta carta, aun cuando hubieran dejado este mismo set de la misma forma, con esta simple carta hubiera sido un set que se hubiera recibido mucho mejor. Y por último, no se están dando cartas genéricas o que tengan una buena etiqueta de precio. La primera carta que viene a la mente con esto es Infinite Impermanence, que al momento de hacer este video a estas alturas ya se siente que le hace falta otra reimpresión, pero es muy evidente que no se nos están entregando cartas de un valor considerable que puedan hacer que muchas cajas se puedan salvar, que se puedan sentir como cartas que van a utilizar no importa qué. El ejemplo
perfecto de esto son las hand traps. Hay una buena razón por la cual Ash Blossom, aún con tantas reimpresiones que ya tiene en el juego, es una carta que todavía es muy solicitada en prácticamente cualquier rareza. Es una carta que cualquier jugador debe estar teniendo a 3. Hay muchos jugadores que gustan de coleccionarla. Se nos han entregado diferentes artworks, y si algo así se hubiera entregado para este set, hubieran sido cartas que de ninguna forma van a poder estar compensando lo mal diseñado que está este mismo producto, pero sí hubieran sido cartas que hubieran mitigado un poco más. Esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos la nota de cómo aproximarse a este producto, pero el hecho de que no tengamos cartas con esta etiqueta de precio es algo que acaba dañando mucho al set. Y eso nos lleva a lo que considero que es el mayor error de este mismo set, que es la atención a los Starry Night. Se nos están dando 3 cartas para poder utilizar con este arquetipo. Arcbrave Dragon tiene sentido porque es el mejor blanco secundario. Seiyaru es una carta que se puede estar pasando por alto, es un monstruo de vainilla, es una carta simbólica, muchos jugadores la tuvieron en su tiempo, pero el hecho de que se nos entregue Hyosanryu es una carta que está ocupando un lugar increíblemente valioso en un set muy importante. Muchos jugadores la van a estar abriendo, muchos jugadores simplemente la van a tener allí para que esté conservando polvo. No se entiende por qué se tomó esta decisión. Es una carta que quizás hubiera estado bien que se entregara en un sobre de OTS, en una rareza común, y no se hubiera tomado como algo tan agresivo, pero el hecho de que lo estén poniendo en uno de los sets más importantes del año se siente por completo como algo erróneo. Volviendo a lo que sucedió con el Structure Deck de los Dragonity, no solamente se acabó convirtiendo una estrategia de $30 y bastante viable en una caja y muchos complementos. Esto habla por la parte de las cartas Dragonity, es decir, las cartas nuevas, pero si nos ponemos a ver cuáles son las cartas que están dejando de lado, esto se hace incluso mucho más grave. Tenemos a los monstruos jefes de los Dragonity, a Leivaten y a Mistletoe, cartas que solamente aparecieron de forma evidente en el Structure Deck, y aun cuando solamente se utilizan una copia, son cartas muy costosas hoy en día. Si nos hubieran dado estas mismas reimpresiones aquí o nos hubieran dado el Structure Deck, hubieran sido muy accesibles. Pasando a la carta más grave, que es Barcha. Esta carta tiene un precio increíblemente alto y muchos jugadores estaban esperando que, si bien no se le dio el trato de Structure Deck, sí se diera esta misma reimpresión, porque de otra forma es una carta increíblemente costosa. O simplemente llegando a cartas genéricas como el Starlich Safer Dragon o World Legacy War Dragon, cartas genéricas para la temática de dragón, y una reimpresión no les hubiera hecho mal, incluso cuando ya las vimos recientemente en la Megalata. Más cuando tenemos cartas de Maximum Gold, un set posterior a la Megalata, que están recibiendo reimpresiones aquí. Entonces son simplemente la suma de muchos errores y se siente como algo muy poco adecuado. La decisión de Phalanx y de Baby Rock no es mala, pero si consideramos el valor de estas cartas contra el valor de las cartas que hicieron falta de reimprimir, en verdad es algo lamentable. Y el último de estos puntos es la elección de muchas cartas de muchos arquetipos. El hecho de que se estén volteando a ver ciertos arquetipos es algo muy bueno, porque nos está demostrando que Konami sí tiene en la mira los arquetipos correctos, pero la elección de las cartas deja mucho que desear. Tuvimos la reimpresión de Oyama Country, pero no hay una buena explicación de por qué no se da la reimpresión de Oyama Red o de Oyama Blue, cartas que podrían utilizar el incremento de rareza o que simplemente son mucho más importantes. Para las Madolche no tenemos a Quinty Aramisu, pero sí tenemos a Chateau, la cual ya apareció recientemente en Maximum Gold, y con esta misma lógica tenemos The Monarchs y Rob. Esto recuerda mucho a cosas que vimos el año pasado, como en Toon Chaos, que se nos entregó la reimpresión del Masked Hero Acid, una carta muy costosa y que fue muy bueno que reimprimieran, pero no se entiende por qué en conjunto de estas se dieron reimpresiones como de Blast, Vapor o Goka, miembros de Masked Hero que no son cartas costosas o que actualmente no son buscadas. Siguiendo con este mismo arquetipo, llegamos al Battles of Legend. Las únicas cartas Hero que ya están en tiempo de recibir una reimpresión son Elemental Hero Aeroneos, Vision Hero Faris e Increase, y estas cartas no aparecieron, pero sí aparecieron Flare Wingman o Chaos Neos. Son cartas que simplemente se sienten completamente erróneas, ningún jugador las está buscando, y de nuevo, remarque el punto que Konami sabe cuáles son las cartas, cuáles son los arquetipos a los cuales poner atención, pero el hecho de que se estén entregando cartas que son completamente inútiles, sería mucho mejor que utilizaran estos espacios en otras cartas. Para poder responder a la pregunta de cómo aproximarse a este producto, sea comprar suelto, cerrado, cuánto y por qué, no hay medias tintas para poder responder a esto. Tienen que estar buscando las cartas sueltas o tienen que comprar una cantidad de producto increíble, y vamos a explicar esto. Las cartas que van a cargar el valor de este set son las 5 de rareza Ghost, Evenly Match, y posiblemente las cartas Dragonity, dependiendo de lo bien que se desempeñe Dragon Link este formato. No vamos a considerar las cartas de rareza Ghost porque son muy difíciles de poder estar obteniendo. Entonces, de las 127 cartas, vamos a decir que solamente estamos buscando una, que es precisamente Evenly Match. Estamos buscando una carta entre 127 cartas. Vamos a utilizar la calculadora de hipergeometría para poder saber el porcentaje que tenemos. Tenemos 127 cartas diferentes, solamente estamos buscando una carta, que es Evenly Match. Tenemos 15 cartas, esto es considerando que su caja no les esté dando cartas repetidas y solamente necesitamos exactamente ver una. Esto nos da un 12% de probabilidad de estar viendo Evenly Match. Si esto quieren estar agregando otras cartas como Dragonity, algunas cartas específicas para su arquetipo, esta probabilidad se va a incrementar de forma considerable. Pero considerando que solamente una de 9 cajas va a estar entregando la carta que está necesitando, en vez de estar comprando producto cerrado y estarse enfrentando a semejante probabilidad en su contra, mejor utilicen el valor de 2 o 3
10 cajas de estas para estar yendo por lo que estén buscando, sea Evenly Match, sean bases completas de Time Thief, de Metal Foes, lo que sea que quieran poner allí. Las cajas prácticamente se van a acabar resumiendo en si la abrieron y les salió Evenly Match o una de las cartas de rareza Ghost, entonces es una caja excelente y acabaron recuperando su valor. Pero si no les sale una de estas 6 cartas, de las cuales 5 es increíblemente difícil de que suceda, entonces se van a ir a pérdida y de forma muy grave. Incluso si están interesadas en las nuevas estrategias que son los Starry Night y los Sonavalon, estas estrategias no tienen futuro competitivo de ninguna forma. Pueden estar esperando a que pase la emoción por este producto, a que esté llegando Ancient Guardians o que simplemente aparezca una buena oportunidad y van a poder estar avanzando por estos arquetipos. Incluso si no tienen idea de cómo funcionan estos, tenemos análisis demostrando su poco poder, su buen futuro, su buena flexibilidad de construcción, pero que no hay necesidad de estar corriendo por estas mismas cartas. Si tienen ganas de estar obteniendo un boleto de lotería en la forma de una caja, si quieren abrir productos cerrados simplemente por el placer de hacerlo, pero sabiendo que pueden irse a pérdida gravemente, o si simplemente quieren comprar una o dos piezas para poder apoyar su tienda local, a su vendedor favorito, son los aspectos que les recomendaría para poder avanzar por el producto cerrado. Si no aplica una de estas lógicas, tienen que estar yendo por muchas cajas para poder estar intentando sacar una carta de rareza Ghost y que estén obteniendo su valor de vuelta. Por ende, el consejo sería que fueran por las cartas sueltas. Aun cuando estén buscando muchísimas de estas, como lo mencioné, estar obteniendo muchísimas cajas, estar obteniendo muchas copias de Evenly Match y cualquier razonamiento que entre allí, es mucho mejor estar yendo por las cartas sueltas. Estarían eliminando cualquier factor de azar y van a estar obteniendo específicamente las cartas que están buscando. Incluso si necesitan una demostración de cómo se va a comportar este set, solamente tienen que estar volteando a ver a Blazing Vortex. Blazing Vortex, de las 100 cartas que está entregando de forma regular, sin estar contando las Starlight Rare, solamente tiene 2 cartas con valor. La Pot of Prosperity, porque es relevante para el meta, y la Goddess, que simplemente es por su artwork. Todas las demás 98 cartas tienen un precio muy bajo, incluso cuando son cartas de rareza secreta. Va a estar pasando exactamente lo mismo para este mismo set. Quitando Evenly Match, las cartas de rareza Ghost y quizás las cartas Dragonity, que solamente van a acabar siendo 3, Remus, el monstruo de nivel 4 y su magia normal para poder estar equipando monstruos, todas las demás cartas van a bajar muchísimo de precio. Para notas y comentarios finales, el hecho de que la lista no haya apoyado este producto se acaba resintiendo muchísimo. Imaginen lo diferente que sería la percepción para este producto si tuviéramos Electromite y a Fairy Tail Snow legales, simplemente una copia, haciendo que cartas, haciendo que bases sean mucho más populares, e incluso si hubiéramos tenido el movimiento de Emergency Teleport a 2 o 3 copias, que considerando lo que sucedió con Virtual World, que aun cuando ha tenido muy buenos resultados en torneos, considerando muchas de las expectativas de jugadores, esto hubiera hecho que el producto se hubiera visto mucho mejor en papel y muchos más jugadores estarían avanzando por este. Esta es una buena oportunidad para hacerse de muchas copias de Emergency Teleport. Aun cuando esta carta está limitada y no sabemos cuándo podría moverse en nuestra lista, el hecho de que esta carta sea tan fundamental, tan genérica, si se llega a mover en la lista, sería una carta bastante costosa. Así que acaba siendo la única carta que es una muy buena inversión. Considerando los sets originales de TCG, siendo el Feast of the Gadgets y el Toon Chaos, y el hecho de que nos hayan entregado tantas cartas Cybers allí, existe una buena posibilidad de que en King's Court vayamos a ver varias importaciones de Cybers. Esto es una simple conjetura, pero considerando que las cartas de este tipo usualmente son incómodas para TCG para poder estar metiendo en otro set, entonces hay una buena probabilidad de que Decode Talker Hit Soul acabe entrando en este. Esto es una simple conjetura basado en lo que hemos visto en años anteriores, pero si se acaba cumpliendo, entonces el original de TCG podría ser algo a futuro para las cartas de Cybers. Ocurrió un fenómeno bastante peculiar cuando se acabaron confirmando las 5 cartas de rareza Ghost. La confirmación de que la Dark Magician Girl no apareciera en rareza Ghost hizo que muchos jugadores acabaran cancelando sus pedidos, y es algo muy peculiar considerando que las selecciones de las cartas Ghost no son malas, pero no se puede comparar a lo que nos hubiera dado la Dark Magician Girl, e incluso viendo las elecciones se pudieron haber dado otras cartas. Las 5 elecciones son muy buenas considerando su relación a personajes del anime, pero hay otras cartas que si se hubieran salido un poco del molde hubieran sido elecciones muy superiores. Tenemos el caso del Shadow Winda, que durante algunas semanas fue un rumor de que esta iba a estar llegando en rareza Ghost. Esta tiene relevancia competitiva gracias a Dogmatica Invoke Shadow, y el hecho de que Shadow sea un arquetipo tan conocido y tan querido, lo hubieran hecho una elección muy superior, fácilmente sobre Crystal Wing e incluso quizás sobre el Black Luster Soldier. La elección de alguna carta que siguiera relacionada a uno de estos personajes, como el ABC Dragon Buster, aun cuando no tiene relevancia competitiva, la cantidad de jugadores ABC que existen es abrumadora, y si se hubiera elegido esta misma carta también hubiera sido una elección muy superior. Incluso se pudieron haber dado elecciones de cartas que quizás no son relevantes hoy en día, pero siempre están encontrando su camino de vuelta al meta, como el Toro Awesome. Hay muchas cartas que se pudieron haber elegido. No me parece que estas 5 hayan sido malas, pero si se pudiera ser un poco más flexible para el futuro, en definitiva el valor aumentaría. Tenemos la aparición de muchísimas cartas que no hay buenas explicaciones de por qué nos están llegando aquí. Tenemos Salvage, Gear Town, Mind Mole y muchísimas otras cartas que no pudimos estar explicando. Esto podría ser un guiño de que para productos en el futuro se nos van a entregar complementos, quizás
algunas de estas estrategias, quizás algunas de estas cartas se van a acabar siendo muy relevantes, pero esto fue algo que dijimos durante mucho tiempo el año pasado, específicamente para la entrega del Toon Chaos y del Battles of Legend Armageddon, y las dichosas cartas que hubieran hecho muy superiores a estas cartas hasta el día de hoy no han llegado, así que queda como una posibilidad. No obstante, no me puedo basar en este tipo de conjeturas para poder cambiar mi opinión sobre este set. Siguiendo con este punto, la atención que se dio a Cosmo y a Time Thief es un poco extraña. Time Thief se podría llegar a explicar ya que está entregando cartas el mismo Selection 10, y por la parte de Cosmo también hay que recordar que nos dieron cartas en el Maximum Gold. Hay muchos jugadores que consideran que en paralelo de Metal Foes se nos va a entregar soporte para Cosmo. No obstante, acaba siendo la misma lógica de lo mencionado anteriormente. No nos podemos estar basando en estas reimpresiones para decir que nos va a llegar soporte. Cosmo nunca recibió soporte desde OCG. Basado en esta misma lógica, tendríamos que recibir soporte Hero desde hace más de un año. Así que si nos llega soporte pronto va a ser algo muy bueno, pero de no ser así, no vale la pena estar avanzando por estas cartas en esta posibilidad o simplemente quedarse esperando. Si apareció aquí la reimpresión de una carta de Duel Overload siendo la Heavenly Spheres, abre la puerta a que productos en el futuro puedan reimprimir estas mismas y les da muy buen valor. El problema es por qué no se decidió poner otra carta aquí. Si nos hubieran entregado la reimpresión de Bird, Predaplant Anaconda, Halqifibrax y muchas otras, hubiera sido un set muy superior, y si ya se abrió esta misma puerta, ¿por qué no aprovecharla? De forma similar, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que no tengamos cartas de los sets principales hace que el producto de reimpresiones de marzo-abril del siguiente año pueda estar teniendo este mismo trato, lo que ya sería algo bastante malo, pero el hecho de que no estén apareciendo aquí hace que sets posteriores, específicamente los de reimpresión, que son el King's Court, Battles of Legends, suponiendo que sí nos llegue, y la Megalata específicamente, estén obteniendo un valor increíble. Para el caso de la Megalata hay muchísimas consideraciones para este mismo año, y el hecho de que no se estén entregando reimpresiones tempranas hace que muy seguramente las acabemos viendo en este set. Es algo que vamos a estar explorando y explicando en un video por separado, pero vale la pena hacer la nota desde ya. Este set se siente como el Battles of Legend Armageddon, y hay muchísimos paralelos para poder sostener esto. Tenemos cartas de un increíble valor, como el Utopia de Glifos Astrales, el 10,000 Dragon. Para el caso de este set tenemos las cartas de Ghost Rare. Tenemos una carta específicamente que es muy cara. Para el caso del Battles tuvimos a la Invocation. Para este caso tenemos Evenly Match, y todas las demás cartas va a depender de su estrategia, qué cartas tenían previamente, si están orientados a un juego más competitivo, un juego más casual, sobre si las cartas van a acabar siendo atractivas o no. El problema de todo esto es que no nos deja ver con muchos mejores ojos lo que nos están ofreciendo para el set. En unas 2 o 3 semanas del lanzamiento del Ghost from the Past se nos van a dar muchos más detalles de productos que tenemos en el futuro. Vamos a poder saber si King's Court nos va a dar las reimpresiones tempranas de muchos sets como The Ignition Assault, The Eternity Code. Vamos a saber si Battles of Legend va a ser algo que nos va a llegar, si le van a cambiar el nombre, si van a cambiar el concepto de este. Incluso vamos a tener muchos más detalles de la Megalata. Por lo que si todavía tienen fe en que muchas de estas cartas van a tener buenas explicaciones o que este set con un buen complemento en el futuro se va a hacer muy superior, tengan mesura para poder estar consiguiendo las cartas. Podríamos estarnos llevando una sorpresa, pero considerando lo que nos mostraron el año pasado, no tendría esperanzas para esto. Comparado a los paralelos que hemos tenido en años pasados, este producto deja muchísimo que desear, incluso si lo acabamos comparando con muchos que fueron dudosos para su tiempo. Cuando se nos entregó Duelist Saga, este fue muy criticado por la tecnología de las cartas de rareza ultra que nos entregó, pero no se puede negar que fue un set increíble. Nos entregó muchísimas cartas con errata, nos entregó muchas cartas genéricas que de hecho muchas obtenieron un incremento de rareza, muchas cartas acabaron envejeciendo muy bien, muchas se unieron al meta y el set se acabó haciendo muy importante. Para el caso de Legendary Collection Kaiba nos entregó la primera reimpresión de Ash Blossom, pero también nos entregó muy buenas cartas como Droneland Lockbird, Card of Demise, muchas de las reimpresiones de las Hand Traps, e incluso dio atención a otros formatos como la reimpresión de Delinquent Duo, una carta que de otra forma era increíblemente costosa de poder conseguir en foil. Avanzamos hasta Duel Power, esta nos entregó la primera reimpresión de Infinite Impermanence, una carta que muchos jugadores estaban esperando, pero que nos dio también reimpresiones muy necesarias como Sphere Mode, la reimpresión de Evenly Match, que sorprende que 2 años en el futuro todavía sea una carta muy importante, cartas que se hicieron relevantes para el meta como Naturia Beast o el Hot Red Dragon Arcfiend Abyss. Para su paralelo más reciente, que fue el Duel Overload, no solamente nos entregó importaciones muy importantes para el meta como Predaplant Bird Anaconda, Crystron Halqifibrax, Union Carrier, sino que también nos dio reimpresiones de cartas que en ese momento eran muy caras, como Dingirsu de los mismos Orcus, Fantastical Dragon Phantasme y Signet Mining. Todos y cada uno de estos sets no se han ido limpios en críticas, pero no se puede negar que estaban mucho mejor diseñados, prácticamente cualquier jugador estaba interesado, y si los acabamos comparando cada uno contra lo que se nos está entregando en el Ghost from the Past, acaba decepcionando muchísimo. Considerando la expectativa que genera este producto por ser el de reimpresiones de marzo-abril, no cumple con ninguna. La carta más buscada acabará siendo Evenly Match. Se siente muy extraño decir esto considerando que hemos tenido 2 ventanas mucho mejores en el pasado para poderlo obtener, siendo la Megalata de su año y Duel Power. El set en realidad no está ofreciendo mucho. Se siente que va a tener el mismo impacto que muchos sets que lastimosamente hemos tenido recientemente, como el OTS 15, el Structure Deck de los Ice Barrier, Blazing Vortex. Son sets
sets que tienen una carta, quizás dos que muchos jugadores van a estar buscando, pero la gran mayoría va a acabar perdiendo valor o van a estar interesados basados en qué tantas estrategias de estas están utilizando. También se siente que es un fallo grave considerando que marzo no tuvo productos de ningún tipo y esto hubiera sido una muy buena forma para poder reactivar el juego. Hay que considerar que todavía no tenemos los torneos presenciales, pero una buena forma de poder echarlo a andar hubiera sido con este mismo producto y tampoco lo cumple. Por todo lo ya expuesto, este producto me deja una muy mala impresión. Ojalá este haya sido un tropiezo en los productos que vamos a tener en el futuro. Ojalá la versión de 2022 sea muy superior. Hay cosas buenas que rescatar que ya había mencionado, que muchos sets del futuro de este mismo año se están haciendo muy superiores, se están haciendo mucho más atractivos en papel, pero para lo que se nos está entregando para el tan importante producto de reimpresiones de marzo-abril, deja muchísimo que desear. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece Ghost from the Past. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué hubieran agregado? ¿Qué hubieran quitado? ¿Y cuáles son sus planes para avanzar por este producto? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.